Bueno, familia, bienvenidos a un nuevo video más, bienvenido a un nuevo video más de In The Game. Hoy vamos a hablar directamente a los jugadores de básquet profesionales, a los perimetrales, especialmente a los tiradores. Quiero compartir un poco sobre esa mentalidad que yo tenía cuando era jugador de básquet profesional, que sigo teniendo porque realmente estoy yendo a entrenar cada vez a otro nivel y conectar con esa mentalidad del entrenar, del mejorarse, del perfeccionarse, me lleva mucho, ¿no?, a cómo era yo como jugador profesional y que obviamente no se olvida eso no se sale de la mente, más cuando uno conecta con el deporte nuevamente, cuando está ahí en esa competencia, ¿no?, de la mejora, del progreso, del estar conectado, esa mentalidad. Y es como que hoy en día compartiendo mucho cómo jugaba, compartiendo mucho mi mentalidad en el juego, compartiendo mucho mi mentalidad en mi vida, en el alto rendimiento, y de estar compartiendo sobre todo jugadas, me lleva a verme, ¿no? Y me lleva a recordar esos hack mental, tanto de mentalidad de superación, como tanto obviamente de baches bajos cuando era más chico, cuando competía y no tenía la mentalidad con la que terminé, esa mentalidad de asesino que tenés que tener siendo tirador. Tenés que ser un asesino, tenés que ser una asesina, o sea, son tiradores o son tiradoras, su mindset, su mentalidad es como que me dan medio metro, el defensor peca, el defensor durmió, yo te mato, te mato. Eso es lo principal que tiene que tener un tirador en su mente. Que si tiene el espacio y tiene el tiro, es tiro. Es tiro. Pero ustedes a eso lo tienen que ganar desde la tranquilidad del poder tomar esas decisiones cada vez que sucedan, porque te contrataron, porque sos tirador o sos tiradora, pero esa tranquilidad de conciencia te la va a dar que vos entrenes y que vos lo hagas todos los días. Esa tranquilidad de conciencia te lo va a dar que vos sepas leer el juego. Esa tranquilidad de conciencia para tirar el tiro y que vaya en pleno flow, te lo va a dar tu trabajo. Te lo va a dar tu trabajo en la cancha, por fuera, tu trabajo previo en los contactos, sabiendo de que generar un contacto abajo del aro para salir a tirar, si vos hiciste bien el contacto, ya saliendo en línea de 3 el tiro está hecho porque en realidad la ventaja se hizo abajo del aro. Comprender cómo nos están defendiendo, comprender y hacer que el defensor caiga en la trampa, comprender y saber leer, salir con la mentalidad, o sea, son todas cosas que ustedes tienen que adquirir y que lo van a ir adquiriendo cada vez más con la experiencia, con el juego. Hay que ver también cada jugador cómo ve el juego, cómo ve su rol, cómo piensa, cómo siente, cómo ejecuta. La verdad que a mí personalmente con el correr de los años, obviamente uno va mejorando, va perfeccionando y se va haciendo como más astuto en su rol, se va haciendo más astuto por su experiencia. Y realmente yo desde chico fui como un jugador, ¿no?, que yo la tiraba. Yo la tiraba. Me acuerdo, fíjense esto pero me quedó en la mente. Me acuerdo que de chico era como, qué cara dura que sos, la tirás, me decían. Qué cara dura que sos, cómo la tirás. No tenés problema en tirarla. Y saben, eso a mí me servía como combustible, pero ¿saben por qué? Porque yo decía, y lo decía de chico, digo, se sorprenden porque la tiren y me felicitan porque la tiren. O sea, no es que me dicen, che, la tirá y no meté, y ahí como que me genera una presión. No, era como que sos cara dura que la tirás. Y yo no tenía problema de tirarla. Entonces digo, che, entonces si la tiro y la meto y la erro, no pasa nada, total, hay que tirarla nomás. Entonces, realmente a mí me sirvió mucho que me digan, ¿no?, como que yo no tenía problema en tirarla, porque obviamente en ese momento yo que veía y pensaba a base de los resultados, no me generaban una presión por meterla, sino que me generaban un aliento de decirme, che, sos cara dura, che, qué bien que la tirás. Entonces, al no darme un resultado como obligado, ¿no?, que uno cuando es chico se carga con que hay que meterla, con que hay que meterla, con que hay que meterla, yo me pude hackear desde chico diciendo, la tiro. Total, me están felicitando por tirarla. Si la agarro no me dicen nada. Entonces, les juro que eso a mí me sirvió un montón. Y yo la tiraba sin problema. Y bueno, obviamente que con el correr de los años, esa liviandad que uno sintió de chico y que, a ver, yo soy un apasionado del entrenamiento, soy un apasionado del tirar al aro, soy un apasionado de ir a entrenar, de irme a mejorar, de conectar con el aro. Me encanta, me encanta, me encanta el hacerlo. Y lo hice siempre. Anteriormente, y en un principio lo hice mucho menos que al final de mi carrera. Al final de mi carrera estaba como constantemente obsesionado, ¿no?, con el tema de entrenar, de mejorarme, perfeccionarme. Me gustó mucho y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy en día. Y quiero llevar todo eso que aprendí, no solamente a video de YouTube, sino a una manera presencial también de poder dárselo a jugadores, jugadoras, porque realmente siento que he aprendido un montón de cosas y sobre todo, familia, quiero que ustedes sean conscientes de algo.
que sinceramente, de lo que somos y cómo estamos hechos, yo a partir de que empecé a leer espiritualidad, de que empecé a expandir mi mente, de que empecé a crecer, de que empecé a alinearme con la vida espiritual, por mi vida y en mi caminar, todo empezó a revelarse a otro nivel, a otro discernimiento, a otro nivel de conciencia, de otra manera de ver las cosas ante la vida, ¿no? Y eso me llevó a mí a potenciarme en mi vida abismalmente y sobre todo en mi deporte, porque yo leía y lo llevaba todo al deporte, yo leía y lo volcaba y lo aplicaba en el deporte, en mi estado de ánimo, en mi mentalidad, en mis comportamientos, en cómo tomarme el deporte, siempre como que tuve una visión diferente por medio de la espiritualidad, no por hacerme el distinto, sino por estudiar lo que a mí me hacía bien, que era la espiritualidad, y que era como que yo veía las cosas diferentes a todo lo demás. Yo, o sea, cuando escuchaba los típicos comentarios, los ignoraba. No digo que no me influían por ahí, porque uno se expone y por ahí, viste, escuchar cosas que uno ya saben que en el sentido contrario termina influyendo, pero la verdad que a mí me hacía estar como mucho más allá. Y eso me llevó también a un estudio no solamente de mi ser, de mis emociones, de mi mente, digamos, en mi vida y para conmigo, sino en el deporte. Y al repetir el deporte, al repetir los ejercicios, al repetir el tiro, al repetir, al saber estudiarme, al saber observarme, al saber hacer todo eso, que te lo da la espiritualidad, te lo da esa información, te lo da al aplicar constantemente, yo pude como que conectar con el entrenamiento de maneras que nunca había conectado en mi vida, que nunca había conectado en mi vida. Y sinceramente eso me ayudó un montón para potenciar mi mentalidad dentro de la cancha, para potenciar mi mentalidad como jugador, para potenciar mi mentalidad en el disfrute diario, ¿no? Pero bueno, quiero compartirles un poco lo importante que es tener esa mentalidad de que asuman el rol que tienen. Para asumir el rol que tienen no es solamente ir a decir yo soy tirador, sino que deben de trabajar, deben de perfeccionarse, deben de asumir ese rol y de hacerse dueño del equipo de ese rol. Tienen que entrenar, son los que más tienen que tirar. Estoy cansado y en mi carrera, o sea, fue como una incongruencia, ¿no? De que muchísimos tiradores no tiraban. ¿Y saben qué pasa? ¿Saben cuál es mi deducción? De que, claro, yo soy el que más mano tengo en el equipo. Yo soy el que más mano tengo en el equipo, soy el tirador del equipo. ¿Y qué sucede? Es como que no necesito tirar, yo soy el tirador. Soy el que más tenés que tirar. Sos el tirador. Sos el que más tenés que tirar. No es el que menos tenés que tirar, soy el que más tenés que tirar. Es tu rol, es tu responsabilidad. ¿Qué te comparás? ¿Con tus compañeros por tener el talento de ser tirador? ¿Te comparás con que sos el mejor tirador del equipo, que tenés de manera natural más mano que todo y que no necesitas tirar? Al contrario, sos el que más tenés que tirar. Sos la que más tenés que tirar. Porque es tu cualidad, es tu talento. Y te contrataron para eso. Y es tu responsabilidad asumirlo desde el entrenamiento. Es tu responsabilidad asumirlo desde el entrenamiento. Mejorar. Después, la metés de la errá, no pasa nada. Pero vos estás preparado y tu conciencia está tranquila. Y no solamente que está tranquila para vos con vos y que te vas a ir mejorando cada vez más, sino que va a estar tranquila para cada tiro que vos tienes dentro de la cancha. Te va a llevar a elevar ese nivel, a perfeccionarte dentro de la cancha y a, si sos tirador y tenés mentalidad de tirador y no estás entrenando y incomodándote para ir a tope, imagínate si te incomodás y vas a tope, la confianza que podés llegar a ganar, la automaticidad que podés llegar a ganar, lo que podés llegar a potenciarte, a crecer. Lo que podés llegar a potenciarte, a crecer. Después, por otro lado, hay que entender también cómo poder generarnos nuestro espacio, cómo poder generar nuestra lectura, ¿no? O sea, el tirador tiene que ser un perfecto estudioso de la defensa del defensor, ¿no? O sea, tiene que ser tiene que estar adelantado. Esa es la palabra. Hay que estar adelantado. Como tirador tenés que estar adelantado de la situación porque vos sabés que esta situación es para vos, de que 2 es para mí. Vos tenés que saber cómo salir a tirar para que vos cuando salgas a tirar, tires. Porque es responsabilidad tuya como también del equipo, pero gran responsabilidad es tuya. Cómo usar los contactos, cómo meter la cortina, cómo meter el defensor en la cortina, cómo saber leer, ¿no? Que a ver, esta jugada es para mí, vamos a hacerlo pecar al defensor. Si yo lo meto de esta manera y salgo rápido y meto un sprint y le hago un contacto y hago que me corte, y si no me corta meto un rulo, y si mete un rulo y me salta el grande ya tengo el pase, y como anticiparse a todo, ¿no? Yo sé que si voy para ahí y él me sigue voy a tener esta opción, y si después de esta opción a mí me frenan va a estar el pase acá. Todo se anticipa, que en realidad nos adelantamos, es como jugar en el futuro, pero vos podés generar que el defensor se equivoque, vos podés generar hacer caer al defensa, como muchas veces
son inteligentes y también te defienden bien. Perfecto. Ahí tenés una batalla y un duelo en el cual vos vas a tener que, es como un juego de ajedrez, ¿no? Que vos tenés que estar ahí combatiendo con el defensor para ver cómo precisamente hacerle caer en la trampa a él. Cómo en el momento justo hacer un cambio de velocidad. Cómo leer cuando me cortan, cómo leer en sucesiva, cómo hacer ser señuelo. ¿Cómo ser señuelo? Está todo el equipo conmigo porque vengo de meter 2 triples, en vez de salir yo a tirar, agarro y le meto un back pick al grande y lo cortino al grande para que caiga solo y el base le pase la pelota al grande. Hay que ser inteligente, hay que saber jugar con las virtudes de uno, hay que saber jugar con las características de uno, hay que saber entender sobre los tiempos, sobre los cambios de velocidad, hay que entender sobre cómo meter al defensor debajo del aro, cómo leer los contragolpes, cómo precisamente por mi característica a mí me van a defender de determinada manera, cómo saber utilizar las características de uno para precisamente, ¿no? O sea, estoy en un contragolpe, saben que yo tengo buen tiro, cómo me van a defender una cortina en un contragolpe. Por lo general siempre se defiende de una manera, porque caen desbalanceados. O sea, son muchas cosas que hay que empezar a adquirir y sobre todo no a adquirir, sino a ir a esos lugares en los cuales nosotros sabemos que nos vamos a encontrar por el resto de nuestras temporadas, por el resto de nuestras ligas. O sea, familia, es sencillo, tenemos que repetir el mismo movimiento en varios sectores de la cancha. Es así, yo era tirador, yo era perimetral, o sea, vos me decís un 3 que está abierto y no estuve nunca ahí. No sé la verdad cómo es el juego del 3 que está abierto. El juego del 2, con pick and roll, con tiro externo, con salida a tirar, lo sé bastante bien. Y siempre te defiende de una misma manera. Se repite, se repite, se repite. Una liga te defiende de la misma manera. La liga te defiende siempre igual. No hay muchos cambios. Siempre te defiende de una misma manera. Entonces tenemos que ser inteligentes y saber jugar con eso en el largo plazo. No buscar los resultados ahora, sino saber de que nos defienden así. Por lo general acá me hacen esto, por lo general allá me hacen allá. Y tenemos que empezar a precisamente repetir los movimientos con los que siempre nos encontramos. Que se lo van a encontrar toda la temporada. Yo como perimetral y como tirador y como jugador de contragolpe, de pick and roll, de tiro de 3, o sea, tiro en transición, pick and roll con 1 y 2 piques, bien básico, nada complicado. Nada complicado. Salida de tiro, ¿qué más? Pick and roll en transición, o sea, que termina en los tiros de 2. A ver, obviamente que yo acá estoy llamando 3-4 cosas, pero las variantes y los puntos que hay en estas 3-4 cosas hay para entrenar toda una vida. Pero a ver, a lo que voy, que deben de perfeccionarse, deben de mejorar, deben de ir a entrenar en todos esos puntos. Y es repetir el mismo entrenamiento durante toda su carrera. Toda su carrera. Y al repetir esos entrenamientos, luego a mí me pasó, ¿no? Al repetir esos entrenamientos, al hacerlo automático en el tiempo, ya por sí solo y por sí sola, a ustedes naturalmente le va a venir algo más. Yo, por ejemplo, en mis primeros 10 años de carrera, 9, yo no tenía el step back, no lo usaba. Y después cuando empecé a sumar el freno y tiro de 2, con un pique, 2 piques, un pique, 2 piques, muy pocas veces lo hacía con 3, ya con 3 piques me parece mucho y hasta nunca lo usé o lo usé muy poco y hasta ya me desestabilizaba. Para mí era innecesario. Era un pique, 2 piques y ya está, ya tenés el tiro y si hay un tercer pique quizás es para acomodarte y demás. Pero ¿a qué voy con esto? En cómo uno, desde la simpleza, ¿no? Yo de adquirir un freno y tiro con 1 o 2 piques, después me hice el step back. Después del step back hice step back más una finta de tiro y seguir. Pero es como que primero un pique, después 2 piques, pum, pum, eso. Y una vez que lo automatizás, como que ya que el cuerpo solo te va a pedir algo más. Pum, algo más. ¿Saben lo que sucede? Es como que quieren hacer freno y tiro con un pique, freno y tiro con 2 piques, freno y tiro con step back, freno y tiro con step back, con entrepierna y no hacen nada. No terminan haciendo nada. Agregamos, hacemos y no terminan haciendo nada. No terminan haciendo nada. Salimos a tirar, ok, dale, salimos a tirar. ¿Cómo salen a tirar? ¿Cuántas veces lo repiten? Tienen que repetir pero a ver, tienen que sentir una seguridad en el cuerpo, tienen que sentir una firmeza en el cuerpo, tienen que sentir que el cuerpo va solo, tienen que sentir que cuando ustedes tiran, el cuerpo fluye, es una obra de arte cómo se mueve tu cuerpo. Queda a base de repetición. Una vez que vos ya sentís eso, le podés agregar algo más, porque ya está totalmente automatizado y el cuerpo te va a llevar a algo más.
te va a llevar a algo más. Pero cómo también me lleva a algo más, estudiando, teniendo un autoanálisis, repitiendo, haciéndolo todos los días, estudiando bien cada movimiento, con qué pierna soy más fuerte, con qué pierna soy más débil, para aquel lado salgo de una manera y para el otro lado salgo de otra manera. A ver, yo para allá, para lo que sería mi derecha, yo salía de una manera a tirar y para mi izquierda salía de otra. ¿Por qué? Porque yo iba a los puntos fuertes. Yo iba a los puntos fuertes de mis piernas y de mi comodidad y de cómo precisamente a mí me sienta bien. A ver, tenía las mismas variantes para los dos lados, pero yo sabía que para este lado un tipo de variante era más fuerte que para aquel, y para aquel un tipo de variante era más fuerte que para este, pero así todo yo las perfeccionaba igual. Yo sabía que para allá una manera, o sea, de tirar era tiro abierto ahí, pum, y para acá me costaba más, pero igual lo hacía bien. Pero para acá a mí me gustaba mucho más el rulo, el salir de una y tirar. Y para allá no me salía tanto el rulo, que después con el correr de los años, por hacerlo igual, con el correr de los años, por hacerlo igual, no decir, che, no, para allá no me sale, para acá aquel no me sale, así que a este lo saco, aquel lo saco, para allá salgo así, para allá salgo así. No, 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 hacelo igual, porque con el correr de los años, yo este tiro así, me costaba mucho poner el pie interno izquierdo y tirar. Me costaba mucho. Pero yo lo hacía igual, lo hacía igual, lo hacía igual. O sea, si salía para allá pie interno, después hacía la otra serie para allá pie interno. Sí o sí, para los dos lados. Para los dos lados, por más que obviamente que se me hacía mental. Obviamente que me quemaba la cabeza. Obviamente que estaba cansado. Obviamente que tenía dolor. Obviamente que me generaba frustración. Pero bueno, ya está. Sabemos que es el punto débil. Nos tenemos que enojar menos con algo que no nos sale. Nos tenemos que enojar más si vamos para allá que es el que nos sale bárbaro y no la metemos. O sea, y no nos tenemos que enojar. Pero quiero decir, es como que ante la debilidad, que es donde todos más se vuelven locos, es donde más tenés que estar tranquilo. Si es donde más débil sos. Para allá tenés que ser una luz, tenés que ser un avión. ¿A qué voy? Tirá 10 tiros, tenés que meter 8. Para la izquierda, salir para allá, si metés 4, no pasa nada. No tenés que decir, uy, allá metí 8 y allá 4. Pero es tu lado débil. Lo tenés que perfeccionar, tranquilo, es tu lado débil. No podés pretender lo mismo de este lado que de aquel lado. Entonces, hay que entender eso. Son cosas básicas que yo no sé si mucha gente la interpreta de esta manera. En fin, yo con el correr de los años, ya después pude adquirir el tiro de agarrar así y de tirarla. Y después lo pude hasta potenciar. Y después me di cuenta que con el correr de los años y con la repetición, terminó siendo un tiro más para el cuaderno. ¿Se entiende? Es una locura. ¿Pero qué te lo da? La repetición, ¿qué te lo da? El entrenar, ¿qué te lo da? El ir, ¿qué te lo da? La constancia. La repetición, repetición. Realmente, con el correr de los años se pueden hacer muy completos y muy firmes y se pueden hacer perfectos en situaciones. En situaciones se pueden hacer perfectos, 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 perfectos. A mí lo que más me gustó en los últimos años de carrera fue el freno y tiro de 2. Es más, por la liga en la que estuve jugando, los últimos años estuve en Brasil, muy tirador, pero un tirador diferente al tirador que yo era en Argentina. Después vine a Argentina y también tenía situaciones diferentes para cómo tirar y me tiran como muy tirador. Y después en Uruguay fui muy de generar juego y de jugar pick and roll. Y de tirar poco. No me daban opciones de tirador en Uruguay. No me daban opciones de tirador, me daban opciones de pick and roll y de generar. Listo, asumimos pick and roll y generar. Yo también lo quería eso. Yo también quería volver a conectar con ese juego. Y quería como mejorarme y perfeccionarme porque lo había tenido de chico y después ya más de grande me metieron como tirador en la liga y la verdad que había muchos jugadores también que jugaban mejor que yo el pick and roll, es una realidad, pero yo tampoco es que era un jugador que no lo sabía jugar, pero yo era muy inestable en ese momento. Yo era muy inestable en ese momento y no estaba capacitado para agarrar tanto la bola y generar, ¿no? En Uruguay ya estaba mucho más desarrollado y podía sustentar el agarrar la pelota mucho más, el si tenía que cometer errores no me iba a afectar, el si 3 jugadas o 2 jugadas tomaba malas decisiones yo seguía jugando igual, entonces el que toma la pelota también tiene que tener mucho control mental, emocional, tiene que saber lidiar con el generar, con el equivocarse, con el error. Y la verdad que yo los primeros años no era así, por más que sea tirador, no era así. Tenía partido que metía 8 triples, 6 triples y había partido que tiraba 1 de 10 y era muy emocional. Entonces, dar la bola a un jugador tan emocional y que tampoco era en ese momento
tan desequilibrante con el pick and roll, sobre todo en la liga y demás. Ahora lo entiendo, de chico era como que era más cabeza dura, obviamente. Pero nada, familia, son muchas cosas que uno puede aprender mediante lo que es el básquet. Hay que entender de que tenemos que ser estudiosos del deporte, estudiosos de nuestro juego, tenemos que ir a la perfección y que realmente, nada, familia, es un deporte hermoso, es un deporte hermoso. Estén atentos a todo lo que se viene de manera digital, porque voy a estar compartiendo absolutamente todo para que se lleven toda la información con respecto a que sean mejores tiradores, mejores jugadores perimetrales, a que tengan mejores mindset. Y nada, familia, estamos compartiendo constantemente, lo vamos a seguir haciendo. Así que nada, nos vemos en el próximo video y tiradores deben ser y deben de asumir su rol. Tiradores y tiradoras. Let's go.